Mi padre se negó rotundamente a acompañarme al altar, porque su hija favorita tenía una fiesta de inauguración ese mismo día. Pero ahora me llama desesperado porque conseguí a alguien que lo reemplazará. Durante mucho tiempo, siempre tuve claro que mis padres querían mucho más a mi hermana mayor, Vicky, que a mí. Ella fue la hija planeada y deseada, mientras que yo fui el resultado de un embarazo accidental apenas 10 meses después. A veces pienso que ni siquiera me querían, pero decidieron seguir adelante con el embarazo de todos modos. Los padres de mi madre habían muerto antes de mi nacimiento, pero los abuelos paternos estaban muy presentes y asumieron un papel fundamental en mi crianza. Mi abuela y mi abuelo fueron las únicas constantes en mi vida, dándome el amor y el apoyo que siempre me faltó por parte de mis padres. Recuerdo muchísimas ocasiones en las que mis padres me dejaban atrás con mis abuelos para llevarse solamente a mi hermana a los viajes familiares. Cuando era muy pequeña no me importaba, porque me divertía mucho viviendo con mis abuelos, pero al cumplir los 6 o 7 años, empecé a darme cuenta de lo injusto que era todo. Sin embargo, mi problema no era solo con mis padres, también era con Vicky. Aunque yo no le guardaba rencor, no podía evitar sentirme como un estorbo no deseado en la familia. Ella también lo sabía, y se encargaba de hacerme sentir como una extraña cada día en mi propia casa. Vicky siempre competía conmigo por todo: las calificaciones, la atención de mis padres o cualquier logro pequeño. Era una batalla constante por validación y yo siempre terminaba perdiendo, porque mis padres la elegían a ella, sin dudarlo. Como resultado, crecí sintiéndome inferior y nuestra relación se volvió una competencia perpetua donde ella siempre salía victoriosa. En una ocasión, ella quería ser amiga de un grupo de chicas populares, pero como era muy retraída, le daba miedo acercarse. Resultó que yo compartía clases de arte con una de esas chicas, así que ella me presentó al resto del grupo y empezamos a salir juntas. Vicky estaba tan celosa de esto que manipuló a mis padres para que me obligaran a incluirla. Cada vez que yo intentaba poner límites, mi madre me llamaba egoísta y mi padre me sermoneaba diciendo que ella era mi hermana y que mi deber era cuidarla. A regañadientes, acepté e introduje a Vicky al grupo. Como Vicky no tenía amigos, era demasiado intensa y siempre intentaba impresionar a las demás de forma molesta. La tensión era obvia. A pesar de sus esfuerzos, ella simplemente no encajaba y el ambiente se volvía incómodo cada vez que aparecía. Por ejemplo, una de mis amigas estaba interesada en un chico y Vicky se tomó el atrevimiento de acercarse a él para decirle que le gustaba a mi amiga. El chico se rió porque no tenía interés y le contó a todo el mundo, lo que dejó a mi amiga totalmente humillada. Después de eso, mis amigas me dijeron claramente que ya no querían que trajera a Vicky a nuestras reuniones. Yo acepté su decisión, pero Vicky no pudo soportarlo. Hizo un berrinche enorme cuando supo que no la querían cerca e insistió ante mis padres en que yo tampoco debería ver a esas chicas malas, argumentando que por lealtad familiar yo debía defenderla. Me negué rotundamente y le dije que era su propia culpa que nadie quisiera ser su amiga. Pero mis padres, como de costumbre, se pusieron de su lado. Me dieron una charla larguísima sobre cómo Vicky no tenía malas intenciones y que yo debía convencer a mis amigas de perdonarla. Me advirtieron que si ellas no la aceptaban, yo también debía alejarme de ellas. Me mantuve firme y me negué. Me gustaba estar con ellas y, a diferencia de Vicky, no iba a arruinar mis amistades por sus errores. Les dije a mis padres que ya estaba harta y que no era mi responsabilidad buscarle amigos a mi hermana mayor. Mis padres se enfurecieron tanto por mi negativa que me dejaron de hablar durante semanas, pero hoy me alegra haberme mantenido firme. Ese grupo de chicas ha seguido a mi lado hasta el día de hoy. Son básicamente las hermanas que la vida me regaló. He llorado, reído y compartido con ellas los momentos más importantes de mi existencia. Pero esa no fue la única razón por la que Vicky empezó a odiarme con toda su alma. Hubo otro incidente con un chico del que ella estaba enamorada en secreto. Yo no tenía ni la menor idea de sus sentimientos y solía sentarme con él en algunas clases porque éramos amigos. Un día, él me invitó al baile de graduación, pero lo rechacé amablemente porque ya planeaba ir con alguien que me gustaba más.
Cuando Vicky se enteró, armó un escándalo monumental. Les fue con el cuento a mis padres de que yo siempre le robaba lo que ella quería y que coqueteaba con ese chico a propósito, sabiendo lo que ella sentía. Me gritó insultos horribles, palabras que nadie debería decirle a su propia hermana, y les juró a mis padres que deseaba que yo no existiera. Mi madre, fiel a su estilo, se puso de su lado. Me regañó diciendo que yo estaba mal y que debía respetar el código de hermanas. Traté de explicarles que el chico ni siquiera me interesaba y que, de hecho, le había dicho que no, por lo que ella era libre de intentarlo. Pero Vicky se negó a calmarse. Mirando hacia atrás, creo que ella sabía perfectamente que él la rechazaría, así que prefirió desquitarse conmigo solo porque él me había elegido a mí primero. Poco después, mi papá me invitó a tomar un helado. Dijo que quería pasar un tiempo a solas conmigo, de padre e hija. Yo estaba ilusionada porque eso nunca pasaba, pero la alegría me duró poco. Empezó a interrogarme de forma extraña. Me preguntó si mi novio y yo nos cuidábamos, si él venía de una buena familia o si consumíamos drogas. Me quedé helada y le pregunté de dónde sacaba esas ideas. Fue entonces cuando me reveló que Vicky llevaba meses inventando historias, asegurándoles que yo era una rebelde que bebía y se drogaba a escondidas. Era una mentira absoluta. Le entregué mi teléfono a mi padre para que revisara todo y comprobara que Vicky estaba mintiendo. Cuando mi papá la confrontó, ella intentó justificarse diciendo que nadie a nuestra edad sale con alguien solo por salir y que yo seguramente ocultaba cosas. Me dio tanta rabia que le grité por intentar arruinar mi vida con calumnias. Le dije que no era mi culpa que ella no tuviera a nadie, pero que ya bastaba de meterse conmigo. Vicky no lo soportó y me golpeó. Fue de la nada. Ella nunca había sido violenta físicamente. Caí al suelo sintiendo cómo mi nariz estallaba en sangre, agarrándome la cara por el dolor intenso. Mis padres me llevaron de urgencia al hospital, pero en el camino, en lugar de consolarme, me rogaban que no denunciara a Vicky. Decían que una denuncia le arruinaría el futuro, mientras yo estaba en el asiento trasero intentando contener la hemorragia. Vicky ni siquiera se inmutó. No hubo una sola disculpa. En el hospital, la enfermera me preguntó qué había pasado y decidí no mentir más. Ella llamó a los servicios de protección infantil de inmediato. Mis padres se pusieron furiosos conmigo, viendo la intervención legal como una traición a la lealtad familiar. Para ellos, que mi hermana me rompiera la cara era solo un accidente aislado que no merecía tanto drama. Suplicaron a las autoridades que Vicky no era un peligro, que fue un arranque momentáneo. Al final, ella fue liberada, pero bajo advertencia de que estarían vigilando nuestra casa. Vicky estaba hundida en el rencor y mis padres me trataron como a una criminal. Mi madre lloraba diciendo que yo estaba destruyendo a la familia por involucrar a extraños en nuestros problemas. Mi padre no dejaba de lanzarme reproches y miradas cargadas de odio. Les dije con toda la firmeza que me quedaba que quería a Vicky fuera de mi vida para siempre, y ellos, por fin, aceptaron mantenerme alejada de ella. Me sentí culpable por llamar a las autoridades, pero por primera vez en mi vida, me sentí segura dentro de mi propia casa. Una vez que Vicky recibió la advertencia legal, mis padres hablaron seriamente con ella, y desde ese día dejó de dirigirme la palabra por completo. Sinceramente, prefería ese silencio 1000 veces antes que tenerla siempre cerca tratando de sabotear mi vida. Cuando mis abuelos se enteraron de la agresión física, no lo dudaron. Me pidieron que empacara mis maletas para vivir con ellos el resto de la preparatoria. Se lo informaron a mis padres, quienes ni siquiera protestaron, así que me mudé de inmediato. A diferencia de mi casa, en el hogar de mis abuelos me sentía segura y realmente amada. Mis últimos años de escuela fueron increíbles y creé recuerdos inolvidables con mis amigas. Durante todo ese tiempo, mis padres jamás me visitaron ni me llamaron. Sabía que estaban felices viviendo solos con su hija adorada, así que nunca intenté buscarlos, aunque me dolía profundamente que me descartaran como si no fuera nadie. El día de mi graduación, mis padres hicieron que todo se tratara de Vicky. Ni siquiera se acercaron a felicitarme. Me trataron como si fuera una completa desconocida. Sin embargo, mis abuelos estaban allí para sostenerme y regañaron a mis padres por ser tan obvios con su favoritismo.
No sé qué les dijo mi abuelo en privado, pero después de eso, mi papá se me acercó con mucha torpeza para darme un abrazo forzado. Más tarde, recibí la noticia de que había sido aceptada en una excelente universidad con una beca completa. Me sentí aliviada, porque me aterraba tener que pedirles dinero a mis padres. Mis abuelos me invitaron a cenar para celebrar y mi abuela publicó fotos nuestras en Facebook con un mensaje larguísimo sobre lo orgullosa que estaba de mi desempeño académico. Nuestros parientes pronto empezaron a felicitarnos y supongo que algunos llamaron a mis padres para preguntarles por el logro, ya que ellos no tenían idea de nada. En lugar de alegrarse, mi madre me llamó al día siguiente furiosa. Me dijo que Vicky se había encerrado a llorar porque a ella no la habían aceptado en ninguna universidad y que yo estaba tratando de humillarla a propósito con mis notas. Tuve que escuchar cómo mi propia madre me culpaba del fracaso de Vicky, diciendo que ella entró en depresión por culpa del incidente con las autoridades y que por eso sacó malas calificaciones. Fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la última vez que hablé con ella. Mis abuelos me ayudaron a mudarme a la universidad. Como mi novio de ese entonces se iba a una escuela muy lejana, decidimos terminar y empecé esta nueva etapa soltera. Estaba emocionada por conocer gente nueva y ahí fue donde conocí a Rob. Ambos éramos estudiantes de primer año y pasábamos la mitad del día en la biblioteca. Rob era diferente a cualquier chico que hubiera conocido. Era tranquilo y le apasionaba estudiar tanto como a mí. Pronto nuestra amistad se transformó en algo mucho más profundo. Como soy una persona directa, le confesé mis sentimientos y me llevé la hermosa sorpresa de saber que él sentía lo mismo. Llevamos 8 años juntos. Mis abuelos lo adoran y yo he formado un vínculo increíble con sus padres, quienes me tratan literalmente como a una hija. A veces, la madre de Rob me confiesa que siempre soñó con tener una niña y que está feliz de que su hijo encontrara a alguien como yo. Por primera vez en mi vida, estoy rodeada de personas que me aprecian genuinamente y no me guardan rencor por existir. Le he contado a Rob todo sobre mi infancia y él me escucha con empatía, entendiendo perfectamente por qué no tengo relación con Vicky. En estos 8 años, mis padres apenas si me han enviado un mensaje de cumpleaños, y eso solo si es que se acordaban. Hace poco, Rob y yo dimos el paso más importante. Nos comprometimos. Me pidió matrimonio mientras hacíamos senderismo hacia nuestro lugar favorito para ver el amanecer. Fue una propuesta de ensueño. Fue tierno ver lo nervioso que estaba al hacerme la pregunta y no dudé ni un segundo en aceptar. Publiqué las fotos del anillo en mi Instagram y llamé de inmediato a mis abuelos. Ellos estaban radiantes de felicidad y nos llenaron de bendiciones. Supongo que la noticia voló, porque mis padres, después de años de silencio absoluto, me llamaron de la nada para felicitarme. Al principio pensé que sería una charla casual. Me preguntaron por mi vida, mi trabajo y mi departamento, pero pronto salió la verdadera intención. Mi papá me preguntó directamente si podía acompañarme al altar. Me quedé helada. Hacía 5 minutos ni siquiera sabía en qué empresa trabajaba y ahora quería ese papel estelar. Le dije que aún no lo había decidido, pero él insistió diciendo que sería vergonzoso no invitarlo y que la gente empezaría a murmurar cosas feas, así que lo mejor era que él me entregara. Fui honesta con ellos y les dije que ni siquiera sabía si estaban invitados a la boda, dado que no habíamos tenido contacto en casi una década. Esto los ofendió muchísimo. Mi madre empezó con su habitual discurso de decepción, enfatizando lo sagrado de la familia y las tradiciones. Me soltó que, sin importar lo que pasara, ellos siempre serían mis padres y que debía enterrar el pasado de una vez por todas. Una parte de mí, esa niña que aún buscaba su amor, estuvo tentada a aceptar para intentar reparar el vínculo, pero otra parte sentía un miedo profundo a ser lastimada otra vez. Sin embargo, estaba por empezar un nuevo capítulo y quería creer en los cambios, así que le dije a mi papá que aceptaba que me llevara al altar. Él parecía estar encantado. Durante los preparativos, contacté a mis amigas de la preparatoria, con quienes siempre mantuve el lazo a pesar de la distancia y nuestras carreras. Les pedí que fueran mis damas de honor y hubo muchísimas lágrimas de alegría. Aceptaron sin pensarlo.
Todas planeamos un viaje a Las Vegas para mi despedida de soltera, mientras Rob celebraba la suya con sus amigos. Publicamos muchísimas fotos divirtiéndonos y todo fue perfecto, hasta que regresé a casa. Mis padres me llamaron para decirme lo decepcionados que estaban, porque no invité a Vicky al viaje. Les dejé claro que bajo ninguna circunstancia iba a involucrar a Vicky en algo tan íntimo y que no la quería en mi vida. Mis padres fingieron sorpresa y me preguntaron a qué me refería con eso. Fui muy directa. Les recordé que el historial de mentiras, chismes y la agresión física de Vicky me habían dejado heridas profundas. No podía imaginarme invitándola a un momento tan alegre sabiendo que su sola presencia me quitaría la paz. También les solté la noticia bomba. Ella tampoco estaba invitada a la boda. Al escuchar esto, mis padres perdieron los estribos por completo. Gritaron que no tenía derecho a excluir a mi propia sangre y que era mi deber como hermana incluirla en los eventos importantes. Me soltaron que Vicky estaba emocionada por reencontrarse conmigo ahora que sabía que me casaba. Me quedé confundida y les pregunté de dónde sacaron esa idea, si ni siquiera nos hablábamos, pero ignoraron mi duda. Solo repetían que así no se comportan las hermanas. Les dije que debían entender que mi relación con Vicky es inexistente y complicada, y que ella ni una sola vez se ha disculpado por todo el infierno que me hizo pasar. Mis padres ignoraron mis palabras por completo, como si mi opinión no tuviera valor. Mi madre seguía insistiendo en que debíamos solucionar todo y que yo tenía que hacer el esfuerzo de invitar a Vicky por el bien de la paz familiar. Mi padre, por su parte, se obsesionó con el qué dirán. Decía que nuestros parientes murmurarían sobre la ausencia de mi hermana y que eso arruinaría la atmósfera de mi boda. Sin embargo, yo ya había aprendido que ceder a sus caprichos solo me traía dolor. Así que no me rendí. Les dije con total claridad que no me importaba que la gente hablara a mis espaldas o cuestionara mi carácter, siempre y cuando en mi boda estuviera rodeada de personas que realmente me quisieran y en las que pudiera confiar. Entonces mi madre intentó jugar una carta desesperada. Me preguntó si mi prometido estaba de acuerdo con esto y sugirió que mis suegros me juzgarían como una persona increíblemente cruel por excluir a mi propia sangre. Me solté a reír y les informé que tanto Rob como sus padres conocían perfectamente la dinámica de mi familia. A ninguno de ellos le importaba si Vicky estaba presente o no. Me presionaron una vez más hablando del perdón y la unidad familiar, pero no retrocedí ni un centímetro. No iba a poner en riesgo mi salud mental solo para que ellos se sintieran cómodos. Al final, aceptamos que no llegaríamos a un acuerdo y mis padres dijeron que necesitaban pensar las cosas antes de colgar. Le conté todo a mis abuelos porque, aunque estaba segura, sentía ese vacío de culpa que siempre me inculcaron. Ellos me apoyaron sin dudarlo. Me recordaron que no estoy obligada a invitar a nadie que me haya hecho daño y que mis padres, como siempre, estaban usando el chantaje emocional conmigo. Gracias a sus palabras me distraje con los preparativos finales, intentando que el drama no empañara mi felicidad. Pero la semana pasada, mi padre me llamó para soltarme una noticia que no vi venir. Dijo que después de pensarlo mucho, él y mi madre habían decidido no asistir a la boda. Y antes de que yo pudiera procesarlo, añadió que, por lo tanto, él ya no me llevaría al altar. Cuando le pregunté la razón, me soltó una explicación que me dejó sin palabras. Resulta que mis padres le habían ayudado a Vicky a encontrar un departamento nuevo y como yo no la había invitado a la boda, ella decidió organizar su fiesta de inauguración ese mismo día. Mis padres eligieron ir a la fiesta de Vicky en lugar de al matrimonio de su otra hija. Me dolió. No porque me importara que mi padre me entregara. Después de todo, él fue quien me rogó para hacerlo, sino por el mensaje implícito. La fiesta de mudanza de la hija dorada tenía más prioridad que mi propia boda. Fue el golpe final de una cadena de rechazos que duró años. Simplemente le dije que entendía y colgué. Intenté ser valiente frente a él, pero al cerrar la llamada, el dolor me golpeó con fuerza. Cuando se lo conté a Rob, él estaba furioso por lo insensibles que podían ser mis padres después de tanto insistir en ser incluidos. Fue él quien me dio la mejor idea de todas, preguntarle a mi abuelo.
Llamé a mis abuelos y, con la voz entrecortada por la emoción, les hice la pregunta. «Ustedes siempre han estado ahí para mí», les dije mientras las lágrimas empezaban a salir. «Han sido más que abuelos, han sido mis verdaderos padres, y no puedo imaginar a nadie más a mi lado en este día». Mi abuelo ni siquiera dudó. Con una voz firme y llena de ternura, me dijo que sería el honor más grande de su vida acompañarme y que, a diferencia de mis padres, él jamás me decepcionaría. En ese momento, una paz profunda me invadió. Supe que, aunque mis padres biológicos fallaran, yo tenía una familia real que me amaba incondicionalmente. Incluso hablé con mis suegros y ellos me aseguraron que la ausencia de mis padres no cambiaba nada. Estaban felices de recibirme en su familia y de apoyar nuestra unión sin importar quién faltara en la iglesia. Mi boda es en solo 2 días, y hoy desperté con varias llamadas perdidas de mi papá. Le devolví la llamada pensando que se trataba de una emergencia, pero al contestar, me preguntó con un tono agresivo si era verdad que mi abuelo me entregaría en el altar. Le confirmé que era cierto. En ese momento mi padre estalló de furia, gritando que era una falta de respeto total haberle pedido eso a mi abuelo. Tuve que recordarle que fue él mismo quien decidió no venir a mi boda, así que no entendía por qué estaba tan molesto ahora. Mi papá siguió gritando, diciendo que él y mamá solo estaban intentando darme una lección para que viera lo equivocadas que eran mis acciones. Pensaron que al rechazar mi invitación, yo me asustaría y les rogaría que volvieran. Continuó reclamándome que ellos me criaron y pagaron por mi comida y educación, por lo que mi abuelo no tenía ningún derecho a reemplazarlo. Intenté razonar con él, explicándole que mis abuelos estuvieron presentes para mí de formas en que ellos nunca lo estuvieron, pero no quiso escuchar. Me soltó que yo solo me encargaba de alejar a todo el mundo y que todo este caos era mi culpa. No creo haber hecho nada malo. Supongo que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, pero aquí les pregunto, ¿soy yo la mala por pedirle a mi abuelo que me lleve al altar en lugar de a mi padre? Actualización 1. Muchos han opinado y la gran mayoría me apoya. He leído sus consejos sobre cómo manejar esto y estoy de acuerdo en que necesito cortar el contacto con mis padres de forma permanente. Su indecisión constante es agotadora y está destruyendo mi salud mental. No los quiero en mi vida cuando me han demostrado una y otra vez que Vicky es su única prioridad. Mis padres son personas egoístas y lo he sabido siempre. Sin embargo, ¿cómo puede una hija simplemente dejar de amar a sus padres? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero por mi propia paz mental no tengo otra opción si quiero disfrutar de mi boda mañana. Actualización 2. Lamento no haber escrito este último mes, pero he estado muy ocupada desde la boda. Para empezar, sí, mi boda fue maravillosa. Tener a mi abuelo a mi lado mientras caminaba hacia el altar fue una experiencia increíble. A pesar de la ausencia de mis padres, no podía estar más feliz al intercambiar votos con Rob y prometernos una vida juntos. Mis amigas y yo bailamos toda la noche. No puedo explicarles lo importante que es mantener el contacto con tus amigas de la infancia, porque a veces ellas son la verdadera familia que uno elige. Durante la recepción, sentí una pequeña punzada de tristeza al ver que mis padres no estaban compartiendo ese momento, especialmente cuando vi a los padres y primos de Rob dando discursos llenos de amor para él. Sin embargo, encontré consuelo al saber que tomé la mejor decisión para mi bienestar. Mis amigas también dieron discursos hermosos, recordando todo lo que hemos pasado juntas, en las buenas y en las malas. Los días siguientes a la boda, Rob y yo nos fuimos de luna de miel. Fue un regalo de sus padres y pasamos los días descansando y disfrutando de nuestra nueva vida. Me emociono cada vez que miro a Rob y me doy cuenta de que ahora es mi esposo. Como dije antes, corté todo contacto con mis padres y los bloqueé de todas partes. Ni siquiera me molesté en darles una explicación porque, francamente, no la merecen. No tengo idea de si Vicky realmente tuvo su fiesta de inauguración ese día, o si solo fue una excusa barata para que mis padres no asistieran, pero a estas alturas ya no me importa. Les deseo lo mejor a ellos y a su hija adorada, pero lejos de mí. Actualización 3. No tenía intención de publicar nada más después de esto, pero acaba de suceder algo inesperado que creo que deben saber.
Debido a la boda y al viaje, no había revisado mi correo electrónico en un mes. Hoy, al abrir mi bandeja de entrada, encontré un mensaje de Vicky. Ni siquiera sé cómo consiguió mi dirección de correo personal, pero ver su nombre ahí me dejó completamente helada y sorprendida. Dudé mucho entre abrir ese correo electrónico o simplemente borrarlo sin leerlo. Pero, como dicen, la curiosidad mató al gato. Dentro encontré un mensaje larguísimo de Vicky, donde expresaba un profundo arrepentimiento por nuestra relación tan rota y su deseo de reconciliarnos. Reconocía cada uno de los errores que había cometido en el pasado, admitiendo que fue egoísta e inmadura conmigo. Vicky se disculpaba por todo el dolor que me causó a lo largo de los años y juraba tener un deseo genuino de enmendar las cosas. Continuaba diciendo lo feliz que se sentía por mi matrimonio y que me deseaba lo mejor en mi nueva vida. Terminó el correo suplicándome que no castigara a mis padres cortándoles la comunicación, asegurando que ellos me extrañaban demasiado. Al leer sus palabras, sentí un torbellino de emociones, sorpresa, duda y mucho escepticismo. Una pequeña parte de mí quería creer que Vicky realmente había cambiado y que su disculpa era sincera. Pero otra parte seguía desconfiando porque todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. Sin embargo, algo me quedó claro. Independientemente de lo que decía el correo, yo sabía que mis padres no me extrañaban. Si lo hicieran, no me habrían tratado como basura durante toda mi vida. Pensé en responderle, pero luego decidí que no. El perdón no es algo que deba apresurarse. Es un proceso que requiere tiempo y mucha reflexión. Además, perdonar no significa que ahora finalmente vayamos a ser hermanas cercanas. Para ser honesta, tras casarme con Rob ya no me siento sola. Tengo a mi esposo, a mis amigos y el amor inquebrantable de mis abuelos. Con su apoyo, sé que puedo enfrentar cualquier cosa sin necesitar a Vicky ni a mis padres. Incluso ya busqué a un buen terapeuta y reservé mi primera cita para sanar todas esas heridas del pasado de una vez por todas. Actualización 4. Hoy confirmo que hice lo correcto al no contestar ese correo, porque finalmente la verdad salió a la luz de la forma más extraña. Resulta que Vicky no escribió ni una sola palabra de ese mensaje. Fueron mis padres usando su cuenta. Por eso el correo insistía tanto en que los perdonara a ellos, porque ellos mismos eran los autores. Lo supe porque me encontré a Vicky de casualidad en la calle hace unos días. Cuando la saludé, ella me miró con una cara de asco, con el mismo desprecio de siempre. Le comenté lo del correo, pensando que quizás mi silencio era el problema, y ella me soltó una carcajada. Me juró que ella no me había enviado absolutamente nada. Sacó su teléfono y buscamos el correo en su bandeja de salida. Ahí estaba, pero ella me juró por su vida que no lo escribió. En ese momento, ambas nos dimos cuenta de quiénes habían sido los responsables. Seguramente algún ordenador en casa de mis padres todavía tenía la sesión de Vicky abierta y ellos aprovecharon para fingir una reconciliación que nunca existió. También aproveché para preguntarle por la famosa fiesta de inauguración de su casa y Vicky me confirmó lo que yo ya sospechaba. Esa fiesta nunca sucedió. Todo fue una mentira retorcida de mis padres para justificar por qué no querían venir a mi boda. Después de eso, cada una siguió su camino y no volvimos a hablar. Sinceramente, ya no sé quién fue peor en mi vida, si mi hermana con su crueldad o mis padres con sus manipulaciones enfermas. Pero en este punto, lo de mis padres ya cruzó todos los límites de lo retorcido. Al menos ahora todo el mundo va a saber quiénes son ellos realmente. Acabo de publicar los enlaces de toda esta historia en mi Instagram para que mis tíos, primos y conocidos lean la verdad. Se acabó el tiempo de proteger sus secretos.